Bien, vamos a dar inicio al estudio de esta noche. ¿Quién de ustedes quiere orar? Yo. Adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y te pedimos que esta clase de hoy pueda ser de edificación para nosotros y también puedas cuidar a los hermanos que por distintos motivos no pudieron venir la clase de hoy y también los puedas ayudar con sus ánimos para tener el deseo de aprender más acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a la lección 19 de la obra de Dios en su iglesia y es Hechos 10. Ok, Hechos 10:1-23. ajá, ok, Hechos 10, 1 al 23. Dice ahí el título de la lección, Pedro. Ok, bien. Dice, las iglesias gozan más, nos dice el capítulo 9. La persecución se ha detenido y ahora pareciera que ha llegado la época dorada del Evangelio, donde los creyentes judíos y samaritanos, es decir, los que históricamente han tenido la ley de Moisés como guía, ahora podrán desarrollarse en la fe del Salvador. Pero la razón por la que hemos enfatizado que todo requiere su tiempo y que el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia y no hace las cosas apresuradas, es porque la madurez es importante y este capítulo nos irá mostrando la importancia de madurar y estar preparados para seguir el paso en la obra que Dios desarrolla. Pues a partir de este capítulo nada volverá a ser igual y la iglesia se verá envuelta en el mayor de sus retos a lo largo de la historia. Vamos entonces a leer el capítulo 10 de Hechos a partir del versículo 1 hasta el 23. Empezamos con Abisaí. Gracias. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. envía ahora algunos hombres a Job y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un estasis. Vio el cielo abierto y un gran objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajaba de la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: Mira, 3 hombres te buscan.
Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pero descendió a donde estaban los hombres y les dijo: Yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Job lo acompañaron. Ok, Jope, ¿verdad? Ok. Dice, a todos nos gusta cómo pensamos, o al menos es cómodo no tener que pensar diferente. Pues si las cosas funcionan como están, ¿por qué hacer cambios? Sin embargo, ser cristiano muchas veces implica romper con la comodidad y estar dispuestos a ser transformados. Y eso es lo que Dios va a hacer con esa animosa iglesia que ha visto en numerosas ocasiones a Dios trabajando en medio de ella. Y ahora Dios está por cumplir una palabra dicha por varios profetas. Todas las naciones han de venir a Cristo. Sin embargo, Dios va dando orden a cada cosa, para que esta obra sea comprendida por los cristianos judíos, que hasta ahora, junto con los samaritanos, son los que componen la iglesia en Palestina. Entonces, dado que hasta ahora todos los cristianos tienen la ley de Moisés, esto ha dado cierto orden a las cosas y la iglesia se ve creciendo a sí misma bajo esta manera de pensar. Bien, dice, el capítulo inicia presentándonos a un hombre llamado Cornelio. Ok, un hombre llamado Cornelio, él vivía ¿en dónde? Cesarea. Cesarea. Vivía en Cesarea. La misma ciudad donde se había quedado a vivir el diácono Felipe. Miren, vamos a ver el capítulo 8, versículo 40, cuando dice ahí, Natán, capítulo 21, versículo 8, y Eliseo, capítulo 9, versículo 30. Vamos a ver la importancia de Cesarea. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ok, él llegó a Cesarea. Uno puede decir, bueno, ahí llegó y luego se fue a otro lado. Pero ¿qué dice el 21:8? En otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Ok, Felipe, uno de los diáconos, uno de los 7, ellos entraron en su casa. Quiere decir que todos estos años, desde que Felipe predicó y al eunuco y luego fue llevado a Azoto y se fue hasta Cesarea, él vivió en esta ciudad. Ok, y fue el lugar donde Saulo había pasado para ir a Tarso, el 9:30. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. Ok, Cesarea. Cesarea es la cirugía, ambos provienen del César. Cesarea es en honor al César y Cesarea se dice que fue el primero en nacer por cesárea a Julio César. Bueno, Cesarea era la ciudad más importante para los romanos en la región. Era el puerto desde donde se partía para Roma y donde se llegaba desde allá, es decir, ida y venida de Roma. Por lo tanto, ahí se encontraba la mayor concentración del ejército romano. Ahí era donde se instalaba el gobernador o cónsul, aunque de cuando en cuando iban a Jerusalén. Este dato cobrará más relevancia más adelante en el estudio del libro. Ok, Cornelio era precisamente un centurión. Ahí estaba la mayor parte del ejército romano en Palestina. Bueno, Cornelio era un centurión romano de la cohorte llamada La italiana. la italiana. Pero aunque era romano, era como lo describe el pasaje.
Piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Los temerosos de Dios, y esta es una característica, eran hombres que, aunque no se convertían completamente al judaísmo, tenían temor de Dios y por lo tanto tomaban algunas prácticas judías sin circuncidarse ni involucrarse por completo en el judaísmo. Podríamos decir que eran los gentiles llamados por Dios antes de que fueran involucrados en la iglesia. Ejemplo de esto, vamos a ver un ejemplo de otro centurión romano en Lucas 7, del 1 al 10. Seguimos con Abisai, ¿verdad? Lucas 7, del 1 al 10. Vamos a ver otro ejemplo de un centurión romano también que era temeroso de Dios, y hay varios hombres que así fueron llamados, temerosos de Dios. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Ok, este es un ejemplo de otro centurión que ofrendaba y hasta levantó él la sinagoga que tenían en este lugar los judíos, ¿verdad? En Capernaum. Bueno, aquí volviendo a Cornelio en Cesarea, dice: por lo tanto, siendo temeroso de Dios, Cornelio daba muchas limosnas al pueblo judío. Daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Esa era precisamente la descripción de lo que se llamaba un temeroso de Dios. Daba limosnas al pueblo judío, apoyaba a los judíos y oraba a Dios. Ok, eran gentiles, no se habían convertido al judaísmo, pero creían en Dios. Como a la hora novena, Cornelio vio claramente en una visión. Claramente en una visión a un ángel de Dios. A un ángel de Dios. Fue como a las 3 de la tarde, vio en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Ok, esto fue en una visión. ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas. Ok, tus oraciones y limosnas. Estas dos cosas que Cornelio hacía: daba limosnas al pueblo judío y oraba a Dios. Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Vamos a ver con Natán el Salmo 20 del 1 al 3. Salmo 20 del 1 al 3.
Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esto en el día de la angustia. En el caso de Cornelio, sus oraciones y sus limonas, que podemos decir como ofrendas, habían ascendido delante de Dios. Uno puede decir, bueno, es que yo le doy a la gente, yo le apoyo, porque amo a Dios, lo hago para Dios, pero ¿qué hay delante? ¿Qué certeza debemos tener? Estos dos pasajes, tanto este de Hechos 10 como el Salmo 20, pues nos hablan de que Dios, todo eso queda delante de él. Dice, cuando damos ofrenda a nuestro Dios, esta sube delante de Dios como algo que Él recuerda. Por lo tanto, debemos ver la ofrenda de esta manera tan especial para Dios. Es terrible cuando una iglesia limita la ofrenda a una cooperación o algo que se deja en una caja oculta en alguna parte para que las visitas no se sientan mal porque la iglesia pasa a depositar la ofrenda. Es decir, cuando la iglesia pierde de vista a Dios y se enfoca en las personas, eso ya no es algo que están llevando realmente delante de Dios como una ofrenda. El ofrendar es memorial delante de Dios, es algo que Dios toma en cuenta. Por eso nosotros debemos aprender a ofrendar, a hacerlo realmente para agradar a Dios, ¿ok? Dice, el ángel le da una instrucción, ¿ok? Debido a que Dios tenía un plan, pero Cornelio era temeroso de Dios y se manifestaba en que oraba y daba limonas. Ahora, el ángel le da una instrucción. Debe enviar en ese momento a algunos hombres, ¿a dónde? A Jope. A Jope, ¿ok? A Jope. Para traer a un hombre llamado Simón. Simón, que también se llama Pedro. El cual se hospeda con un curtidor que también se llamaba Simón, cuya casa está junto al Río. mar. Mar. Jope es Haifa actualmente, que es un puerto, y era para los judíos el puerto más importante, para los romanos era Cesarea. Cesarea fue una ciudad levantada por Herodes el Grande en honor a César, y por eso se convirtió en una ciudad con mucha influencia romana. Ahora, después de que se fue el ángel, Cornelio llamó a dos de los criados Y a un soldado. y a un soldado piadoso, ¿verdad? De los que constantemente le servían. Era un soldado que, digamos, estaba de acuerdo en lo que Cornelio hacía, o al menos también tenía este temor del Dios de los judíos. Bueno, a un soldado, a dos criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Ok, tal como él. El ángel le dijo, Cornelio no se limita, inmediatamente responde. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Algo interesante es que los techos, sobre todo en la ley, Dios le manda al pueblo que cuando construyan una azotea le pongan barda para que la gente no se caiga. Era cuestión de que los techos eran usados para subir, los usaba la gente. Ok, aquí era una azotea para orar como al mediodía. Ok, como al mediodía. Ese no lo quité, no lo cambié. No. Ah, ok, para marcarlo. No, sí está. Ah, ¿sí lo llenaron ustedes? Sí. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo Pedro? Tuvo hambre. Y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis.
Ok, en este éxtasis, que es como entrar en una, se me fue ahorita en visiones finalmente, dice que vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo, una gran sábana, que descendía bajado a la tierra por las 4 Puntas. puntas. Había en él, en este lienzo, toda clase de, Cuadrúpedos y reptiles. ok, cuadrúpedos y reptiles, dos tipos de animales de la tierra, cuadrúpedos y reptiles. Y también había Aves. aves del cielo. Ok, y oyó una voz, la voz decía, levántate Pedro, Y mata. mata Y come. y come. Pedro tenía hambre. Okay, ahora, no es que tuvo la visión porque tuviera hambre y andaba desmayando, no. La visión estaba respondiendo a la necesidad de Pedro, que era el hecho de que tenía hambre, ¿verdad? Pedro mata y come, pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada Impuro o inmundo. impuro o inmundo, jamás he comido nada impuro o inmundo. Ahora, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú Inmundo. inmundo o impuro, pueden poner cualquiera de las dos. Ok. Esto sucedió ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Vino él, levántate, mata y come, no señor, no lo llames inmundo, y otra vez, 3 veces se cumplió. Ok, esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Al cielo se fue el lienzo. Ok, mientras Pedro estaba perplejo pensando, es decir, estaba muy impresionado y pensativo en lo que significaría la visión. Entonces le sobrevino este éxtasis, entró en esta visión que había visto. En ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón. Ok, por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro, el tocayo del curtidor, ¿verdad? Que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, él seguía con lo de la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, los 2 siervos y el soldado, que viajaron desde Cesarea hasta Jope. 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Esto es el hecho de que manifiesta que es la obra de Dios, porque exactamente cuando Pedro ha tenido esta visión es cuando termina la visión y llegan los hombres. Esto es coordinación de lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo, porque es el que le habla, es quien está hablando a Pedro. Él es quien ha ordenado a Cornelio que llame a Pedro, pues el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona. Cuando dice yo los he enviado, no lo dice el Padre, no lo dice el Hijo, lo dice el Espíritu Santo. Y por esa razón damos testimonio que la promesa de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo no se limita solo a su presencia en nosotros, sino que Él, el Espíritu Santo, es quien está dirigiendo su obra en toda la iglesia, tal como lo vemos aquí con Cornelio y Pedro. Para hacer coincidir las cosas, Pedro hizo el viaje hasta Jope para estar cerca de Cornelio, fue predicando a varios lugares hasta llegar a Jope y quedarse ahí muchos días, y Cornelio está en Cesarea y el ángel que viene por el mandato del Espíritu para decirle que llame a Cornelio. Entonces vemos la coordinación de Dios en esto. Así que Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan.
¿Cuál es la causa por la que han Llamado. venido? Ah, Ok, el Espíritu los envió, pero no le dijo a qué. Y ellos dijeron, a Cornelio, el centurión, un hombre, Justo y temeroso de Dios. ok, un hombre justo y temeroso de Dios. Y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Ok, entonces Pedro los invitó a Entrar y Ok. los hospeda. y los hospedó. No era su casa, pero finalmente fue por él que el mismo Simón Curtidor seguramente pues los recibió, ¿verdad? Ahora, que un judío entrara a la casa de un hombre no judío era inaceptable, no porque lo mandara la ley, era la tradición judía. Aún más lo era el hospedar a gentiles en la casa, pues los consideraban hombres impuros. Mire, vamos a ver qué le dicen después a Pedro en el capítulo 11, del 2 al 3. ¿Con quién nos quedamos? Le Con dice, él. A ver. Cuando Pedro subía a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Ok. Tú entraste en casa de incircuncisos, comiste con ellos. El entrar a la casa era mucho, ahora hospedarlos también. Pero hay algo interesante. Simón dice que era el que lo hospedaba, como le decían, Simón el curtidor. curtidor. El curtidor trabajaba con pieles, las preparaba, ¿verdad?, para el cuero. Finalmente, pues eso implicaba tocar animales muertos, los cuales lo convertía en un hombre impuro ritualmente de acuerdo a la ley. Pero Pedro ha empezado a responder a la obra de Dios al hospedar a estos hombres. Es decir, ya Pedro está respondiendo, entendiendo poco a poco lo que no es inmundo, que la gente no es inmunda. Ok, al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y algunos de los, Hermanos de Jope. ok, de los hermanos de Jope, lo acompañaron. Esto va a ser importante, que haya hermanos que acompañen a Pedro. Este relato es de una enorme importancia, pues Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en la formación de la iglesia para que se cumpla su propósito entre los gentiles. Para eso utiliza un hombre temeroso de Dios que necesita escuchar el mensaje de salvación. Al mismo tiempo trabajaba en Pedro, que ha hecho el recorrido hasta Jope y que ahora es instruido a no llamar inmundo nada que Dios ha limpiado. Y aunque esto aún no es claro para él, Dios ya lo ha usado para iniciar la iglesia entre los judíos y los samaritanos. Ahora le toca iniciarla entre los gentiles, pues a él le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Estas son las palabras de Jesús. Terminamos viéndolo en Mateo 16, 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok, a Pedro le tocó abrir la iglesia entre los gentiles, aunque él no le predicó a los samaritanos inicialmente. Fue hasta que él llegó que el Espíritu Santo vino a los samaritanos y ahora le toca hacerlo con los gentiles. Eso es a lo que se refiere, no que allá en el cielo él abre la reja de los que entran, ¿verdad? Las llaves del reino de los cielos es hacer esta inauguración de la iglesia en estos tres tipos de personas que conformamos la iglesia. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, pues vamos a orar para terminar. Les recuerdo, hermanos, a todos los que nos ven, que mañana empezamos los días de ayuno y oración. Confiamos que sea una forma de agradar a Dios.
y de buscar escuchar su voz, tener paz, tener un corazón apacible, calmado para escuchar y buscar a Dios y su voluntad. Ok, vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos esta palabra, este estudio, este mensaje, tu palabra que hemos nosotros meditado hoy. Confiamos que a través de lo que estudiamos podamos discernir cuando tu mano está obrando, cuando tú eres el que está moviendo las cosas para desarrollar tu plan eterno. Te pedimos que nos des sabiduría en la comprensión de tu palabra, que nos des una mente conforme a tu palabra, que sigas moldeando en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo y que bendigas a cada uno de los que ha dispuesto en su corazón a ayunar para glorificar tu nombre. Te pedimos que traigas paz a nuestros corazones y tú nos sigas dando fuerzas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Dios bendiga a cada uno.